So good evening, guys. I hope you're fine, and we're going to start. Okay, we have many things to do today, so we just have the time to cover them all. If you have questions at the end, okay? At the end of the session. So, welcome to the class. These are the topics for today. By the end of the class, you will be able to share your experiences from the previous asynchronous session. Talk about daily activities. Describe places, people, and cultures. Pronounce the sound S in simple present. Identify written strategies you need to work on. So we're going to keep on working on scanning. Okay? Okay, so give me 1 second. Bueno, que tenemos que hacer esta, pero ya practicamos la de este tema de las banderas. No, quiero lo siguiente, pues obviamente con tiempo estuve revisando la clase de hoy. Es interesante porque vamos a abordar el tema del to be, el presente simple, a partir de la cultura británica. Entonces, grosso modo, 2 o 3 personas nomás que conozcan algo que, pues, que tengan que ver con la cultura británica. What they eat, what they like to, why they like to drink, maybe some customs. Entonces, si alguno conoce algo que tenga que ver con la cultura británica, lo que la comida típica, tal vez los deportes, lugares turísticos que hagan parte del reino británico, comparten la información. De lo contrario, vamos a ver un video, igual lo vamos a ver. Es muy interesante, es corto para contextualizar la situación. Do you know anything about the British culture? Okay, so we're going to watch the video. Not too much. Maria Fernanda? Sorry, not too much. You don't know too much. No, better. They don't drink too much. Can you repeat? No te entendí bien. No, I don't know not too much about. Okay, better. Mejor que no conozcan porque vamos a aprender diferentes cositas. Ok, voy a compartirles el video. Espérame un segundo. No, wait a minute. I have to put it here. Yes. We're going to watch it. Let me check the volume. No, it's okay. We have good volume. Okay. So you're watching the video, right? It says fun facts about England. Lo están viendo, ¿verdad? Yes, teacher. Yes, teacher. Pues como siempre lo dejo con subtítulos, obviamente Yes, en inglés para que lo quieran seguir. Okay, so here we go. David Beckham, the BBC, the royal family, James Bond, Big Ben, fish and chips. Welcome to Blighty England. England is separated into 48 counties with a population of around 56 million. England is part of the UK, an island nation in northwestern Europe, with Wales to the west, Scotland to the north, and just across the Irish Sea to the west, Northern Ireland. London is the capital city and home to around 9 million. With its most famous landmarks, the Tower of London, Buckingham Palace, the London Eye, and London Bridge, the capital attracts around 40 million visitors each year, pre-COVID. Queen Elizabeth II is the head of state of not only England, but all of the UK, and an additional 15 countries of the Commonwealth. Whew, that's one busy lady. She is one of the most iconic symbols in England, along with her famous corgi doggies, and rightfully so, as she is also the longest living and reigning monarch, 70 years
in British history. Good going, Queenie. While the Queen remains head of state, the Prime Minister is the head of government and is officially in power for 5 years. Many famous inventions originated in England. The steam engine, the electric motor, the chocolate bar, cement, the toothbrush, the light bulb, and the World Wide Web. Along with the likes of William Shakespeare, Jane Austen, Charles Dickens, Florence Nightingale, and Henry VIII. The country is steeped in a history of tradition and culture. Tea is easily the most famous tradition in England, drunk at any time of day, in any kind of social interaction, and as a remedy for all kinds of illnesses. If Brits aren't boiling the kettle for a cup of tea, they are heading down to their local pub for a beer, to play snooker or darts, watch live sports, catch up with friends, or take part in the weekly quiz. Football is the nation's most popular sport, and the Premier League is the world's most watched football league. Rugby, cricket, boxing, horse racing, and tennis follow close behind. And Wimbledon holds the title of the oldest tennis tournament in the world. England's national animal, the lion, is often used as a symbol of sports teams with its fighting character and bravery. The rose is the national flower and is a symbol of peace. One thing the English are not particularly famous for is their cuisine. Fish and chips, a roast beef lunch, or bangers and mash. That's sausages and mashed potato, are standard English dishes, accompanied, of course, by a lovely cup of tea. That's your lot, folks. So as the English would say, cheerio for now. Okay, so we go back to the presentation. Wait a minute. Entonces, esa información la vamos a discutir en un segundo con una actividad. Wait a minute. Okay. So, what do you know about English people? Based on the video, guys, you're going to help me complete these sentences. Okay? So we say, English people eat. De lo que vieron en el video, ¿cómo lo podemos completar? What do they eat? Fish and chips. Like that. Let me write the complete sentence. English people eat fish and chips. Okay, fish and chips. You got it, right? That's like the typical dish. Typical dish. From England, exactly. Fish and chips. English people drink. Tell me, guys. English people drink tea. Exactly. I mean, they love tea. They drink a lot of tea. Perfect. English people play Football. They play football. What else? Cricket. Cricket. Any other? Rugby. Rugby. Very good. One more. Boxing. Ya les voy a decir algo con respecto a eso. They play, vamos a reemplazar English people con they. Recuerden que también eso se los he dicho como estrategia en la lectura, cuando hagan sus lecturas de programación. Entonces, el ideal para facilidad de uno que querría que siempre aparecieran los pronombres como tal, I, he, she, it, pero eso usualmente no pasa, sino hay referentes a ellos. Cuando vayan a analizar un texto o escribir, tengan muy en cuenta a qué pronombre alude esa información que tienen ahí. Entonces, en este caso yo digo English people, ya no quiero escribir más English people. Entonces, pienso en qué pronombre es el adecuado para reemplazarlo. Como estamos hablando de plural y yo no estoy incluida ahí porque no somos nosotros sino ellos, los ingleses, entonces el pronombre adecuado en este caso es they. ¿Ok? They play football, cricket, rugby, and table tennis.
Recuerdan que ahí aparecía table tennis o ping pong, pero ping pong es muy coloquial. La palabra correcta en el argot de los Juegos Olímpicos y demás se dice table tennis. Algo de boxing, ya les voy a decir que esto es importante. La segunda parte no es verdadera, pero es para ejemplificar. They do boxing and martial arts. Cuando nosotros hablamos de deportes y también de instrumentos musicales, el verbo que se utiliza es play, generalmente es play. Play football, play baseball, play hockey, play rugby, play table tennis, play softball, play volleyball, play basketball, etc. Hay ciertos deportes que no se categorizan como play, sino que utilizan el verbo do. Son generalmente boxing, yo digo I do boxing, todos los deportes que tengan que ver con artes marciales. Entonces yo digo, I do taekwondo, I do judo, I do Karate. karate. Exacto. También gymnastics, pero eso no es arte marcial, pero esa actividad también va con do. I do gymnastics, he does gymnastics. ¿Ok? Entonces en ese caso es con do. Por eso yo no digo they play boxing, they do boxing. Ok. Good. Continuemos con nuestra listita. They play football, table tennis, cricket, rugby. They watch. What do they watch on TV, guys? Remember? Lo que les contó el video que ven. They watch sports. Live sports. What else? They watch live sports and game shows. They like watching game shows. Ok. They have. ¿Qué información del video podemos adaptar y que nos quede una oración con have, con el verbo have? They have. Maybe they have the Buckingham Palace. Okay, I'm not talking about tourist places. They have, yes. They have beautiful, adaptémoslo. They have beautiful tourist places, such as, they have beautiful, what happened? I wasn't, excuse me. ¿Se acuerdan la expresión such as? For example, Buckingham Palace, exactly. Buckingham Palace. And what is the name of this? London Eye. London Eye, London Eye. Okay, they have beautiful tourist places such as Buckingham Palace and the London Eye, for example. Hay más, pero pues para dar la info. What else can we say? England, no, la última. England is, what do you think about England? ¿Qué podemos decir de lo que, con lo que vieron? England is Part of the United Kingdom. okay. England is part of the UK. England is part of the UK. England is a cold country. Si habláramos de clima. Aquí también pueden ir ya muchos adjetivos. ¿Se acuerdan cuando vemos adjetivos? Se pueden ir antes del sustantivo o después del verb to be. England is a cold country. For example. Okay. Very good. So England is imperialist country. Yes. England is part of the empire, of an empire, exactly. Of a kingdom. Okay, empire. Okay. Kingdom, yes. Sí, más que los imperios, sí, pues igual eso ya está. Eso es más de la historia. Reino,
va a ser parte del Reino Unido. Ok. Ok. That was the first part. Eso era para contextualizar el presente. Verbs in present. Obviamente cuando hablamos en plural y primera persona es más fácil. Ya vamos a ver la conjugación cuando es tercera persona. Voy a maximize this. Give me 1 second. Hi. Okay, right. So check, identify daily activities. As you can see, guys, we have a list of verbs, very common verbs, okay? So just to practice, as we always do, I say the word, you repeat with the microphones off, so you can think about the verb. Primero vamos a practicar la pronunciación, luego hacemos el ejercicio. Cook, do, drink, drive, eat, go, have, like, listen, live, need, play, read, say, speak, study. Here we have some pictures, see? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. What you're going to do, guys, is to connect the picture to the corresponding verb. Okay? Yeah, try to connect some of them. Tratemos de conectar algunas porque ahorita cuando miremos con el audio van a ver que son otros complementos, pero les voy a dar, yo no sé tiempo, bueno, 3 minutos para hacer eso, entonces cada uno en casita piensa cuál actividad o imagen o información que provee la foto concuerda con el verbo que está en la lista, ¿ok? That's what we're going to do in 2 minutes. Let me take the time. 6:22, we're going to check at 6:25. Okay, guys.
Okay, so we're going to check. So I say the verb and you tell me the complement. So, cook. Es que no todos están, sí, no. No, mejor muchachos, hagamos al revés. Empecemos por la foto, sí. Ahí solo necesitaríamos 9 verbos. Díganme el verbo, por favor, que complementa bien con a coffee. Drink a coffee. Drink a coffee. Number 2, in an office. Read. Yeah, read in an office, study in an office. Why not? Why not? Yeah. Number 3, a garden. Have a Garden. 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 Have a garden. Yes. Number 4, history. Study history. Study history. Yes. Number 5, German. Speak German. Speak German. Study German. Why not? Number 6, in a flat. Live in a flat. Live in a flat. Remember that flat, guys, flat means apartment. Apartment is the American word and flat is the British word. Number 7, a book. Read a book. Read the book. Read a book. Number 8, animals. Like animals. Like animals. Like animals. Yes. Number 9, to the cinema. Go to the cinema. Go to the cinema. Entonces, como pueden ver, ahí hay unas letras subrayadas. Quiere decir que ahí recae el acento cuando vayan a practicar la pronunciación. Voy a poner el audio, pero se van a dar cuenta, muchachos, que ahí aparecen otros complementos. Entonces, simplemente, pues escuchen. Tratemos de repetir. Yo lo pauso después de cada verbo y complementa. Y ustedes en su casita, micrófono cerrado, practican. Porque eso sí quedó. Ustedes saben que estas diapositivas tienen algunas desfases. Entonces, para que no se vayan a confundir, déjenme un segundo, yo ya he descargado el audio. Por aquí está, ya. Yes, number 1. Number 1, ¿qué es el otro? Ah, no, sí que no era, perdón. No. Es el de la semana pasada. Okay. Give me 1 second, please. A ver, no sé si lo vaya a coger. This one. Okay. (3.2) Verb phrases. 19. Cook dinner. 20. Do exercise. 14. Do housework. 24. Do homework. 17. Drink mineral water. 23. Drive a car. 18. Eat vegetables. 9. Go to the cinema. Excuse me. 3. Have a garden. 8. Like animals. 11. Listen to music. 6. Live in a flat. 22. Need a new phone. 15. Play the guitar. 12. Play tennis. 7. Read a book. 16. Say sorry. 5. Speak German. 4. Study history. 13. Take an umbrella. 1.
Want a coffee? 10, Watch TV. 21. Wear glasses. 2, Work in an office. 3.2. Verb phrases. 19. Cook dinner. 20. Do exercise. 14. Do housework. 24. Do homework. No, esto se nos devolvió ya. Espérame un segundo. Ok, right, yes. Si ven, es que está... Estos audios, este audio está... No corresponde con todas las fotos que aparece ahí. Entonces, simplemente cuando escuché do, pues quería aclararles. Unos complementos muy comunes para el verbo hacer son do housework, when you clean, when you vacuum, when you, do different things in your house. Do housework and do homework. The right verb for homework is do. You don't make homework. You do your homework, okay? For wear, we say wear is for accessories and also glasses, okay? So I say we wear glasses, wear earrings, wear rings, wear watches. El wear es por accesorios y joyería en general. Okay, so just for you to know. Good. Let me go back to the normal size. Okay, let's continue. Vamos a hacer una lectura. Una lectura simple para contextualizar también el presente. Luego vemos dos diapositivas y nos vamos a una página parecida a la que siempre trabajamos para revisar bien la conjugación de verbos en presente, que es muy importante conocer. Entonces ya les comparto la lectura. Segundo. It's charging. Yo simplemente les colaboro con el intertítulo y ustedes me ayudan a leer. Ok, y aquí está. Entonces esperen, yo lo... Es que la letra está pequeñita. Dejémosla aquí. Es la calidad de la foto que igual tampoco está muy clara, pero igual. Ahí alcanzamos a ver un poco. Okay, so what foreigners who live in Britain think? Foreign, you know the meaning of foreigner? It's a person from another country. So, yo leo el intertítulo, no lo vayan a repetir para que ahorremos tiempo y vamos rápido con la información en negro. Erdal 39 is from Turkey. He has a cafe in Cardiff. Who wants to read? ¿Quién me colabora leyendo sobre Erdal? Me, teacher. Thank you. Go ahead, William. Okay. In Turkey, we work hard and our jobs are important for us. British people don't work like that. They only want to finish work and go home. They only want to finish work and go home. Thank you. Vamos Teacher, con the Turkey no is correct now. Torqueye, Torqueye. Sí, pues dejémoslo así para no entrar en la discusión. Sí, ahora se le dice Torqueye. Vamos a seguir con la información de la parte izquierda. Luego vamos a los dos apartados de la derecha. Ok. Kalal 39 is from Iraq. He lives in Newcastle. I don't like the weather. 1 minute it's hot and the next it rains. It changes all the time and I don't like the food.
Potatoes, potatoes, potatoes. It changes all the time. Ajá. Es cuando vean la S o S, enfaticen la pronunciación. Changes. Changes. Thank you. Camille, 20, is from France. She lives in Liverpool. The British are friendly people. Sorry, the British are friendly. People in the street often call me love, sweetheart, and darling. It makes me happy. Exactly. Thank you. Shuruk, I guess, Sharuk. 21 is from Oman. She lives in Charlton, Manchester. The UK woman have a lot of freedom. In my country, if I want to go to the bank, I take my brother and he does everything for me. Here I do everything. I like the weather here. I love days when it rains or it cold. It's so different from the weather in Oman. The people are all nice and friendly. Thank you. Just one thing. In the UK, women. Remember the plural is irregular. Women. Woman, women. Thank you. Michelle, 24, is from Canada. She lives in London. My favorite thing about Britain is the Scott eggs. We don't have Scott eggs where I come from. Everybody says that British food is awful, but I love it, especially in pubs. The shops are great too. For example, Top Shop and Primark. Thank you. Just one thing, the pronunciation of Scotch. Scotch eggs. Okay. Lian Tang, 24, is from China. She lives in Manchester. Me, I love the UK. Why? Because I like the culture, the art, the history. I also love the beautiful scenery, for example, in Cornwall and in Scotland. The only things I don't like about the UK are the weather and the food. I really don't like fish and chips. Thank you. Just remember, guys, this is letter K. UK, no, UK. I love the UK. UK. Don't worry. Culture, pronunciation of culture. The art, the history. Scenery, the word scenery. It's like having E, scenery. Scenery, yes. Okay, and that's it. So these are like some impressions of people from other countries living in the UK. You see, there are different parts of the UK, like Scotland. We also said Scotland, you see on the north. Okay. So we're going to do this simple exercise. Aquí también practicamos esa estrategia de scanning que pues obviamente no se aplica solamente para programación, sino cuando uno realiza cualquier texto. So we're going to do letter B. Read the article again. No lo vamos a leer de nuevo. Complete the sentences with the name. Entonces tenemos una información concisa que debemos completar con el nombre de la persona o las personas. Entonces acá, ¿cuál es la estrategia? Rápidamente voy a leer el complemento. Entonces, teniendo en cuenta esta información, yo subo el texto y rápido fijan su mirada y empiezan a rastrear qué personaje, qué persona corresponde a esta información. ¿Ok? So, number 1, likes the weather. Who likes the weather? Yo lo voy bajando, bajando. Halal. ¿Kalal? Yes. No, because it's likes the weather, positive. Likes the weather. And Kalal doesn't like the weather. Okay. Sigamos mirando. Sharuk. Sure, Sharuk. It says, I like the weather here. Exacto. That's it. Yo identifico esa oración y ya sigo con la otra. Number 2, and don't like the weather. 2 people don't like the weather. Who? The first is Kalal. Kalal, number 1. And the other? Liang Tang.
Liantang, perfect. In the penultimate line, I don't like about the UK are the weather and the food. Exactly. Those two. Perfect. Number 3, loves the food. Who loves the food? Michelle? Michelle, exactly. My favorite thing about Britain is the Scotch eggs. Scotch eggs is food, and that's part of the UK. Perfect. Okay. Number 5. Don't like the food. Yeah, 2 people don't like the food. Who? One is Halal. Halal, number 1, and number 2, Lian Tang again. Lian Tang. Another thing she doesn't like is the food. She doesn't like the weather and the food. Perfect. 2 people think British people are friendly. Camille, Yeah, that's number 1, and number 2, is Shurok. exactly. Shurok. Yes. Perfect. Then we have the penultimate. Thinks British women live in a different way from her country. Who thinks that? You see? Volvamos al enunciado. Number 6. Thinks British women live in a different way from her country. Entonces, busco un párrafo rápidamente que me compare los dos estilos de vida para las mujeres en el Reino Unido y en su país de origen. Shurok. Shuruk. Exactly, Shurok. She establishes the difference between how women live in Oman and in the UK. Number 7, doesn't like British people work hard. Sorry, doesn't think British people work hard. Erdal. Exactly, and that's it. British people don't work like that. Stop. Okay. Everybody, everything, you understand that? Aquí nos hablan de cómo pronunciar. Esto no está al lado de realidad, sé que está, pero no está. Ya vamos a mirar esto de la conjugación de verbos, aunque lo uno esto. Primero vamos a practicar. Yo soy el audio. Entonces yo leo, cada uno en casa pues repite como siempre hacemos y luego vemos una diapositiva más y pasamos a la conjugación en presente. Ok. She speaks Arabic. He drinks a lot of coffee. She cooks every day. It rains a lot. He has a cat. She does exercise. He goes out on Friday night. He watches American programs. The film finishes in a minute. The bar closes at 11. Bueno. Pues, ¿qué podemos hacer? Espérame un segundo. Vamos a... Déjame, yo me devuelvo a la presentación. Damos una explicación, grosso modo, detallada, no, grosso modo, de los usos del presente. Esto pues es fácil. Some sentences discover positive, negative. Seguimos practicando, ¿vale? Yo leo y ustedes repiten. The British are friendly. In the UK, women have a lot of freedom. I like the weather here.
So remember the pronunciation is weather, weather, okay? The people are also nice and friendly. I love British food. Negative. British people don't work like we do in Turkey. I don't like the weather. I don't like the food. I really don't like fish and chips. Okay, so as you can see, here we have affirmative and negative sentences in present, present simple, positive and negative forms. Voy a completar los dos verbos, tanto el to be como otros, con algún complemento como para que no nos quede tan vacía la información. Okay, I am a teacher. You are a student. He is a doctor. She is an architect. It is very cold. Recuerden que cuando uno habla del clima, el pronombre que uno utiliza es it, ¿ok? No es como en español que no hay sujeto. Digo, hace frío, hace calor. En inglés, aunque se hable del clima, siempre va con un pronombre. Ok. We are students. You are pilots. They are engineers. I play the piano. You play the guitar. He plays hockey. She plays rugby. We play the drums. You play the violin. They play football. So this is so easy in third person singular. You see positive sentences, we use S. He plays, she plays, it plays. Ya veremos las otras conjugaciones como vimos cuando hicimos el ejercicio de fonética. Negative. I am not a doctor. You are not an engineer. He is not an artist. She is not an interpreter. We are not in French class. You are not in Chinese class. They are not in German class. I don't play the guitar. You don't play the piano. He doesn't play basketball. She doesn't play baseball. We don't play the violin. You don't play hockey. They don't play golf. So when it's negative sentence in present, we use don't for most of the pronouns except for he, she, it. In those cases, we use doesn't. Doesn't and the verb in infinitive. Doesn't go, doesn't have, doesn't eat, doesn't read, etc., etc. Okay, let me just check this. Okay, some uses of the simple, present simple or simple present. Pueden ser los dos órdenes. Present simple, simple present. That is what is the first use? We use simple present to describe the appearance, like the physical appearance, the look, and personality of a person or cultures. Example, the British are friendly. British people don't work. I'm sorry, British people don't work like we do in Turkey. The people are also nice and friendly. The second use, to talk or give personal information.
Erdal is 39 years old. He is from Turkey. Kalal is 39 years old. He lives in Newcastle. Camille is from France. She lives in Liverpool. And we use the present simple to talk about daily activities. Erdal has a cafe in Cardiff. He works hard. So you see the conjugation, I say, I have, you have, we have, they have, but he has, she has, it has. Erdal has a café. You see? Bueno, quiero complementar esto del presente, puesto que ya bueno, esto bueno, sí, leámoslo, pero para no, tampoco es obsesionarnos con la pronunciación. Y ahorita veremos que algunos verbos en tercera persona se les adiciona la S, en otros S. Es el mismo caso del plural, trabajémoslo de una vez. ¿Recuerdan cuando vimos el plural cómo se construye? Cuando un sustantivo, una palabra, termina en CH, SH, S, X, U, O, se le agrega S para el plural, ¿recuerdan? Watch, watches. Brush, brushes. Box, boxes. What else? ¿Qué otras palabras vimos? Tomato, tomatoes. Potato, potatoes. Si un verbo en tercera persona termina en esas mismas combinaciones, CH, SH, S, X y O, si hablo en tercera persona del singular, les voy a poner acá los ejemplos. Entonces le agrego es. Y entonces yo digo, he watches TV. She does homework. Todos esos casos. He watches TV, she does homework. Porque esas son las terminaciones del verbo. También vimos cuando construye un plural, si una palabra termina en consonante Y como city, como country, como cherry, lorry, ¿qué pasaba si yo quería formar el plural? Eliminaba la Y y reemplazaba por IES. En presente simple, oración afirmativa, tercera persona del singular, es igual. Entonces yo tengo, ya les voy a, estoy una vez con la conjugación, ¿ok? Yo no sé por qué yo escribo, el chat está fallando. Yo digo, he studies programming. She tries to learn German. ¿Por qué esa combinación? Porque mi verbo termina en consonante Y. En el caso de study, ¿cuáles son las dos últimas letras? D, Y. So I change by IES. En la segunda oración, try, el verbo tratar, intentar, try. ¿Cómo termina el verbo? En R, Y. So I change IES. She tries to learn German. Entonces es la misma formulita. Si por el contrario el verbo no termina ni en CH, ni en SH, ni en S, ni en O, ni en consonante Y, simplemente al verbo para tercera persona le agrego una S, que son la mayoría de los verbos. Drinks, talks, drives, etcétera, etcétera. Es igual. Entonces, esta diapositiva tiene que ver con la pronunciación. Cuando pronuncio S, que ya pues, leímos los ejemplos, cuando pronuncio como con una Z, Z, and I, Z. Cuando el sonido final de las palabras es así. S, when the final sound is P, K, T, F. Yo lo que siempre les digo a mis estudiantes, para pronunciar como una S, tengan en cuenta que el sonido final de la palabra es explosiva y ya. Para no que me aprendo la P, que la K, que la T. No, es un sonido explosivo. Talk, stop. So I say stops. She talks. Etcétera, etcétera. ¿Sí? La Z. When the final sound is B, D, G, L, M, N, R, V or vowel. Cuando son, no es sonido explosivo, sino suave. Tenemos estas letras, pero básicamente piensen en un sonido suave.
Y ya saben que es como una Z, keys. Yo no digo kiss, porque me refería a otra palabra, sino keys. Es así. Y cuando pronuncio, bueno, eso sí ya lo sabemos, cuando digo, cuando las terminaciones igual, tanto para plural como tercera persona, mi verbo o mi sustantivo terminan C, SE, CH, SH, or GE, X or Z. Watches, I watch TV, he watches TV. Like this. Es básicamente eso. Bueno. Por eso, como yo les he repetido una y otra vez, ustedes no están estudiando para ser profesionales en lenguas como tal, no nos vamos a detener mucho en fonética, pues porque no es el objetivo de este programa. Bueno, les voy a mostrar esta otra página que hace parte de la línea del British Council, pero esta es Teenagers. Déjenme, yo les explico, y con el momento de trabajar los ejercicios, les adiciono el link a su chat para que cuando tengan tiempo lo revisen. Este es interesante. Aquí, por ejemplo, cuando explica un tiempo como tal, empieza con un video muy corto. Lo voy a poner para que presten atención, dan ejemplos. Luego nos dicen cómo construir el presente y alguna información con la que podemos complementar la diapositiva aquí, las diapositivas que ya vimos. Bueno, ok, so let's listen, please. Cuadro aquí sonido. So, how's it going with Jack? Not great. I mean, I like him a lot, but it's impossible. During the week, I have swimming practice on Mondays. I do taekwondo on Tuesdays and tennis on Thursdays. Do you see him on Wednesdays then? No, he watches black and white films at his cinema club on Wednesdays. Yeah, and they're not just really old films, Alfie. They watch foreign ones with subtitles too. Well, there's always the weekend. Do you go out together at the weekends? That's just it. It's tricky. He works in the bookshop all day Saturday, and he goes out with his mates from the book club on Saturday evenings. Whoa, book club. So he loves old films and books. Does he like sports? Not really. He thinks chess is a sport. Well, he watches football on the telly sometimes, but he doesn't play any sports. I think you're right. It's impossible. Right, I'm late. See you later. See you, Daisy. Hi, love. All right, Mum. Yeah, I'm fine. Good trip. Not bad, but Thailand's really hot at this time of year. I'm off to Chiang Mai tomorrow to do a 3-day trek. The train leaves at 5 in the morning. How's Daisy? Is she with you? No, she has tennis on Thursdays. Ah, of course. No problem. Listen, ask Daisy to phone me later, okay? The number of the hotel is on the fridge, and I'm in room 37. All right, Mum. Speak later. Watch out for the snakes. Thanks, Ollie. Bye, love. See you Sunday. Is your mum in Thailand this week? Yeah. Trekking in Chiang Mai for 3 days. Wow. That beats going to college. Imagine. 3 days in the jungle. I can't imagine my mum doing that. Cool. Does she like walking? No, not really. Only if it's to go shopping on the high street. See you tomorrow. Yeah. See you tomorrow. Ok, pues aquí solo vamos a ver la primera parte y dice la explicación. A ver si lo puedo aumentar un poquito. Ok, we use the present simple to talk about repeated actions or events, permanent states or things which are always true. To find out more about the present simple, read and listen to the conversation below. Can you give some examples? Can you give me some examples?
So, yes, of course, we use the present simple to talk about things which are repeated every day, every week, every year. Su primer uso, como ya lo vi, no, está insinuado en la diapositiva, aquí lo complementamos. Hábitos, cosas que uno hace, pues no todo, sí, pueden hacer algunos todos los días, o un hábito que yo tenga que haga cada año, cada semana, son hábitos, independientemente del tiempo que se hagan, son hábitos que yo tengo. Y en este caso utilizo presente simple. Examples. I usually get up at 7 o'clock. During the week, I have swimming practice on Mondays. I do taekwondo on Tuesdays and tennis on Thursdays. We always go on holiday in the summer. Entonces, es un hábito que tengo para el verano. ¿Qué hago? ¿O qué hacemos? We always go on holiday. Okay. I see, and you use words for explaining more about the time too. Yes, we often use adverbs of frequency. Esto me imagino que lo veremos más adelante, pero grosso modo, siempre que tengan estas palabras, ustedes inmediatamente conectan que tienen que utilizar el presente simple. Estos son los famosos adverbios de frecuencia. Sometimes, often, usually, or other time expressions like on Mondays, twice a week, or in the summer. Es decir, la expresión de tiempo que me enfatiza con qué frecuencia o cuándo hago yo esa actividad. Por eso es presente simple. In the summer, on Mondays, etc. Permanent states. El segundo caso son estados permanentes. Permanent states are situations or feelings which are not temporary. Pues obvio no son temporales porque son permanentes. I like him a lot. Sophie works as a travel writer. They live in London. We also use the present simple for general facts. For example, when talking about science or geography. Thailand is really hot at this time of year. Snakes live on the ground, in trees and in water. Entonces, toda la información que sean hechos, hechos verídicos, información fáctica, todo eso va con presente simple. Todo lo relacionado a geografía, ciencia, etc. Ok. Ejemplo así. So, what do I need to know about forming the present simple? The main thing is that the third person singular forms end in S or ES. Ahí yo diría que el IES, ahí también falta el de consonante Y que es IES, IES. That's for he, she, or it. Examples. He watches black and white films at his cinema club on Wednesdays. You see, he watches. He thinks chess is a sport. He thinks. Ahí el sonido es fuerte porque termina con una consonante exclusiva. K, thinks. Okay, and the other forms don't end in S or ES. I watch TV a lot. We think Coldplay are boring. Correct. No se conjuga porque estoy hablando de me, or we, or us. I, we, you, they. Okay, questions and negatives. Esto simplemente voy a leerlo de una cuestión más de presente. Esta, y ya vamos a los ejercicios. For most verbs, we use the present simple of the verb do, does, plus subject, plus infinitive without to form questions. Example, do you see him on Wednesdays then? Yes, I do. No, I don't. Does Jack like sports? Yes, he does. No, he doesn't. For negatives, we use the subject plus do, does, and not, or don't, doesn't, if it's the abbreviation, plus the infinitive. Daisy and Jack don't go out together much at the weekend. Si reemplazara Daisy and Jack por un pronombre sería they. They don't go out together much at the weekend. I don't think Coldplay are boring. So it's me, I don't think. Pero se la por ejemplo, ella sería she doesn't. She doesn't think Coldplay are boring. Yeah, like this. Okay. Esto grosso modo. Entonces, ya les
voy a poner el link en el chat para que de todos, o sea, yo lo sigo y cada uno en su casita hace el ejercicio. Esta parte me gusta mucho de estas páginas porque primero nos pide analizar la información en términos del uso, de la funcionalidad de los tiempos, en este caso simple present. Paso siguiente, con ejercicios concretos, nos pide practicar, ¿ok? Entonces vamos primero a analizar esa información que tanto entendí. Entonces yo leo el enunciado y ustedes me dicen true or false. We use the present simple for talking about permanent states or situations. True or false? No, ni idea, ¿no se acuerdan? No. False, false. True. Voy a poner bueno, lo que me van diciendo y al final ya sabemos, ya les muestro cómo corregir. Number 2, we use the present simple for things happening at the moment. True. 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 Pero esta es falsa, muchachos, porque dice que para cosas que suceden en este momento, o sea, ahora, no. Esta es falsa. We use it for general facts, scientific facts, for example. True. We use present simple for talking about timetables, like schedule, example, bus or lesson timetables. Para cosas que están agendadas, para los horarios, cronogramas. Like when I say, I get up at 7 o'clock, como cuando digo, I get up at 7 o'clock. I have English class at 6 o'clock. True. True. Ajá, ese es el tipo de Use it for future plans. False. False. Pues, la palabra dice present. Ajá. We use it for routines. Things we do every day or week. True. Routines, exactly. Simple present is routines and habits. We use it for talking about likes and dislikes. True. We use it for giving opinions with the verbs think, believe. True. True. Like, I think Coldplay are boring. Finish. Perfecto. ¿Sí? Ahí entonces ustedes dan finish. Si, por ejemplo, aquí nos quedó perfecto, pero nos hubiéramos equivocado, entonces le hacen clic en abajo, try it again, tratar de nuevo. Pero pues no, porque nos quedó bien. Ok. Eso cuando ustedes estudian por su cuenta. Ok, so you tell me. You help me complete this. Jack. Goes to a film club on Wednesdays. I love reading. Love reading in my free time. They don't usually see each other during the week. The next one, the train Leaves. Esto es como el enunciado que analizamos acá, miren. Número 4. For talking about timetables. A esto se refiere, que es un uso del presente simple, ¿sí? Ok. Question. Ollie play chess? Does Ollie play chess? Does he or she? Daisy? Likes most sports. Perfect. We always Get up. 7 o'clock. get up the first at 7 o'clock. What do you think? Think of the new album. Aquí rastreen siempre, obviamente en este caso, lo que está después de la línea, es decir, de quién estoy hablando. Finish. 7 o'clock. Ay, no, nos falta una. Cancel. Nos falta una. Antepenúltima. ¿Nos saltamos una? No. Ah, yes, sorry. Daisy Likes most sport. likes most sports. Finish. Perfect. Total score 8 out of 8, ¿sí? Entonces,
Así como, es como van a trabajar esta página cuando prefieran. Tengan tiempo de hacerlo en casa. Ok. You're going to help me, como tienen el link, cada uno vaya escribiendo los verbos, bueno, para que practiquen. Alfie. Lives. Number 2. ¿Cómo completo esto? You go swimming a lot? Question. Do you go swimming a lot? Okay. Number 3. Sophie Is. is. Remember that be is. Am, I am. He, she, it is. We, you, they are. Okay. Number 4. We, negative. Don't, or do not. Go to the same school. Number 5. I, Hate. the same. Hate all black and white films. Number 6. She Works. is. Number 7. My dad Has. has. My dad is he. Aquí es como si tuviera he. He has breakfast before us. Number 8. They do. Taekwondo. They do taekwondo on Tuesday. Lo que les decía de utilizar do para el tema de artes marciales. Perfect. Ok. Espero que les haya quedado claro el tema del presente simple. Finalmente vamos a hacer un audio, un ejercicio de otro audio. Aquí no tenemos la transcripción, simplemente vamos a escuchar. Pero bueno, tratemos de hacer esto a ver rápido. Traten de escribirlo, hagamos como un dictado. Ya les muestro con el primer ejemplo. Está aquí cargando. Ay, espera. 3.7. 1. No. I live in a flat. She. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice la persona? I live in a flat. Me marca el pronombre con el que debo trabajar. Me dice que es she. Entonces, yo en mis notas escribo esto. ¿Cómo adapto yo esa oración que ya escuché? Pero en este caso, tercera persona. She lives in a flat. Eso es lo que quiero que practiquen y ya revisamos. Ok, number 2. She lives in a flat. 2. I need a new phone. He. He needs a new phone. 3. They work in an office. She. She works in an office. 4. We wear glasses. He. He wears glasses. 5. They finish at 8. It. It finishes at 8. 6. I want a coffee. She.
She wants a coffee. 7. They have 2 children. He. He has 2 children. 8. We do homework. She. She does homework. 9. They study French. He. He studies French. 10. They go shopping. She. She goes shopping. Okay, we're going to correct. 3.7. 1. I live in a flat. She. She lives in a flat. 2. I need a new phone. He. What is the sentence with he, guys? He needs a new phone. He needs a new phone. Good. He needs a new phone. 3. They work in an office. She. What's the sentence? She works in the office. In an office. She works in an office. She works in an office. 4. We wear glasses. He. Sentence? He wears glasses. Exactly. He wears glasses. He wears glasses. 5. They finish at 8. It. Sentence? What's the sentence, guys? No? Again? Finishes the day. It finishes at 8. It finishes at 8. 6. I want a coffee. She. She? She wants a coffee. Exactly. She wants a coffee. She wants a coffee. 7. They have 2 children. He. He Has 2 children. exactly. He has 2 children. He has 2 children. 8. We do homework. She. She does homework. Yes.
She does homework. Oh no, yes. She does homework. 9. They study French. He. She? He studies French. Exactly. Remember capital F, mayúscula F. He studies French. 10. They go shopping. She. She? She goes shopping. Perfect. She goes shopping. And that's it. You see, it's just to pay attention. If it's he, she, or it, conjugate the verb. The rest is not difficult. Okay. Let me go back to the presentation and we can start working on or keep on working on scanning. Ahora seguimos con esta estrategia de scanning. Un segundo. We have to go back to the other file. Yes, wait a minute. Wait a minute. Check. Yes. Okay. Okay, so we're going to keep on working on scanning. Before reading, so we're going to do some like training exercises. Some exercises. Before reading, vocabulary. You will read about strings and the following word cloud appear in the text. Understanding those words will help understand the text better. So complete the exercises below. Okay, so here we have some words. I'm going to read and you repeat at home. Como siempre, ya nos movemos a la parte de, o seguimos trabajando en estrategias de lectura como tal. Entonces nos van a marcar diferentes ejercicios. El primero es con esta nube de palabras. Vamos a practicar pronunciación. Yo leo y ustedes repiten en casita. Vayan pensando también como el que es la palabra, si la conocen. Conversion. Format. Specification. Formatting. Index. Calls. Own. Value. Type. Fields. Class. String. Field. Format. String. Replacement. Formatter. Method. Can. Define. Based on this information, guys, you see there are some words in blue, in red, there is one word in pink. You're going to help me complete this. Number 1, parts of speech. The words in blue are, what kind of words are the words in blue? Verbs. Remember? Tell me. Verb. Verbs. The words in red are Noun. nouns. Perfect, they are nouns. The word in pink is, ahí está en plural, pero solo hay una palabrita en rosadito. Entonces ahí está. Adjective. Adjective. Les voy a decir esto con respecto a esta palabra porque esta también puede ser un verbo. Y les voy a contextualizar con los casos específicos. I say. For example.
Okay, so pay attention to the chat. I say, I own a restaurant. In this case, own is a verb. It means I have. I have a restaurant. Own también puede ser un verbo. Es un sinónimo de have, okay? I own a red car. I own a small apartment, for example. But as an adjective, I can say, I have my own photographic studio. In this case, it's the adjective. You see the difference, guys? ¿Entienden la diferencia? The possessive. Possessive, no. Yeah. Propio. It means propio. Ajá, yes. Porque pienso que aquí, primero la nube está incompleta toda vez que debería tener más adjetivos, ¿no? Porque solo nos pide clasificar uno. Pero bueno, pero aparte también, como les digo, esta palabra puede ser un verbo. Puede ser un verbo y quería ejemplificarles qué significa como verbo en caso de que se lo encuentren como verbo. Y no piensen solamente que es un adjetivo. Ok, habiendo hecho la salvedad, continuamos. Let's continue. Number 2, which of those words are cognates? We have already said, remember that a cognate is a word whose pronunciation or spelling is very similar and meaning is very similar to the word in Spanish. Okay? Which of these words are similar to the ones in Spanish? There are many. Value. Okay, aquí hay varios. Conversion. Conversion. Type. Type. Format. Format. Specification. Define. Specification. Define. Method. 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 Exactly. Class. Yes. Yes. Those are cognates. Perfect. Entonces, primero, entonces, nos acercamos a un texto. Yo trato de identificar rápidamente, pero recuerden que la primera estrategia es yo leo el enunciado, la pregunta o el tipo de ejercicios que me pongan. Bueno, si es de aparamiento, leo qué opciones me dan. Primero me pongo en contexto con lo que me están pidiendo. Esa es la primera estrategia. Paso siguiente, empiezo a arrastrar rápido en el texto. Pero aquí entonces al arrastrar voy mirando cuáles son, cómo las puedo clasificar, si son verbos, adjetivos, sustantivos. ¿Cuál es el otro? Adverbios, pero aquí no hay adverbios. Ok. Luego, pues las que son parecidas en español, pues es más fácil para mí comprensión del texto, toda vez que no tengo que indagar en el sinónimo, en el significado, porque yo ya sé que como son cognates, es el mismo significado en mi lengua materna, en este caso español. Ok. Complete the chart to form word families. Estos ejercicios pues son de entrenamiento. Nos permiten obviamente expandir el rango de vocabulario. En este caso, a partir de una palabra, yo la deconstruyo en las diferentes categorías. O sea, de una palabra, de la raíz de una palabra, no es la misma. De la raíz de una palabra me puede salir un verbo, un sustantivo, un adjetivo y en algunos casos un adverbio. No siempre, aquí solo nos marca en el tercer caso. Los demás no se puede crear un adverbio a partir de ellos, pero el resto sí. Ok, entonces, esto lo van a trabajar por su cuenta. Les voy a dar 5 minutes, it's 7:29. We're going to correct at 7:35. Think about, for example, in replacement is the noun. Think about the verb and the two adjectives. You can make. In number 2, you have the verb defined. Think about the noun and the adjective you can build from that. In the third case, you have the noun. Think about the verb and two adjectives and the adverb you can make from that. And finally, you have a noun, value. Think about the verb and the adjective you can make from that, okay? So I turn off my microphone and you work on that. Entonces hagan la tablita si quieren en su libreta de apuntes para que hagan el ejercicio como debe ser. Si tienen que buscar pues la ortografía, revisen en sus diccionarios digitales.
Okay, how did you do? ¿Cómo les fue con el ejercicio? We're going to check. So, replacement is the noun. What is the verb? Replace. Exactly. Replace is the noun. Noun and replacement. What is the adjective? Replace it. Not exactly. No. Muchachos, ¿lo buscaron? Change. Change. No, cuando hablamos de familias de palabras, la palabra no se cambia, la raíz se mantiene. O sea, aquí tiene que sonar como replace algo. Las primeras letras, 5 letras en este caso, no se cambian. Sí. 5 letras. Yes. Replaceless. We have, you can say replaceable or irreplaceable. Could be the opposite. Reemplazable y irreemplazable. Esos son adjetivos que se desprenden del replace. ¿Sí? Oh, yes. Okay. Define is the verb. What is the noun? Definition. Definition, exactly. Well, adjective. Definable. No, only defined. Defined. Defined, yes. Okay. Noun, specification. What is the verb from that? Specify. Yes, specify. Adjectives, we can say. ¿Cuáles creen ustedes que pueden ser? Specificated. No. Specifically. Specific or specified? No, specified. Both. Yes. Textos diferentes, oye, specific or and specified. Yes, yes, yes. Yes, yes. Ay, tenemos adverbio ahí. ¿Cuál es el adverbio que se desprende de ahí? ¿Cuál creen ustedes? Specifically. Exactly. Specifically. Yes. Okay, then we have value is the noun. What is the verb? Lo buscan en un diccionario, lo buscan en internet y ya revisan. Busquen el verbo y el adjetivo que se puede desprender de value, por favor. La idea es que ustedes así se equivoquen, no hay problema, pero que hagamos esto por ensayo y error. Entonces, porfa, no esperen que yo les dé la respuesta, sino que ustedes, pues, traten de encontrar la información, de analizarla. Si se equivoquen, pues, sobre lo que trabajan, vamos construyendo, pero que haya por lo menos una o dos opciones. Sí, una o dos ideas. ¿Cuántos hay en el chat, muchachos? Y ninguno. Hay 42 participantes. Maybe value. The same. I don't know. Value. Value is the same verb. Como verbo se escribe igual que el sustantivo. Exacto. Verb, value, noun. And the adjective, como adjetivo? Valued. No.
Yeah. Valuable. Exactly, valuable. Valuable. This one. That is the adjective. Yes. Okay. So there we have our chart. String constants. This is about a string. Okay. We have some. That is the article, the text, sorry. String behavior. Esto también como práctica es muy bueno. A ver, hagamos lo que acá son 10 minutos. Reading comprehension, no. Familiarizarse con el vocabulario. Unas palabras claves que van a aparecer a lo largo del texto. En este caso tenemos string, noun. Customize, verb. Behavior, noun. Syntax, noun. Argument, noun. With, noun. Padding. It is a noun in this case. Could be a verb with ing depending. Nested, adjective. Ok. Tratemos de hacerlo sin ver el texto porque pues, nos vamos a familiarizar. Here we have some definitions. Number one, yo les voy a leer rápidamente y luego empezamos a marcar la información. Definition, number one. The distance across something from one side to the other, extension. Entonces uno que cuando va leyendo la información como que se mentaliza y trata de analizar el contexto. Trata como de imaginar si es un objeto, si es el verbo que lo estén realizando. Siempre jueguen con la imaginación. Aquí me están diciendo que es una medida. Dice extension. No, primero leámoslas, sí, ya las vamos haciendo. Vamos a familiarizarnos con la info. Number two, it's a noun. The space between the inside edge of a child element and its content. Entonces vayan pensando en cuál puede ser. Si quieren saben que en sus noticas, hagan la lista de la A a la H. Por ejemplo, aquí ya me dijeron alguna opción para la A. Vayan poniendo la que ustedes crean que es. Number three, noun. A value that a function or a method uses to perform operations or calculations. It is specific to the function or method. They include numbers, text, self-references, and names. Number four is an adjective, embedded. Like inserted, embedded. Number five, it's a verb, personalized. Number six, it's a noun, a particular way of acting. Number seven is a noun, a group of characters or character bytes handled as a single entity. Number eight, it's a noun. The rules governing the formation of a command line statement, including the order in which a command must be typed and the elements that follow the command. Okay. We're going to correct the exercise. What do you think is the right definition of string? Esperen, yo voy haciendo acá. Tomen un minuto rápidamente, hagan un barrido de la información y ya lo revisamos. Yo también lo hago acá. Entonces, al lado del literal voy poniendo el número que yo creo que es. Ok. Entonces vayan viendo aquellos que me definen un verbo. Entonces voy descartando las que son sustantivo porque si me definen un verbo, pues voy a pensar eso en una acción. Y así con el resto. Mi teacher. ¿Ya terminaste?
¿Todo? No, the first, the point Ya. 8. Espérame un segundo. Sí, ya, demos un Okay. minutito más para los, pero todos, traten de hacerlo todo. Okay. Okay. Yo voy a escribir acá en el... Bueno, empecemos a corregir para poder tener tiempo de llamar la lista. Letter A, what is a string? Number? 7. Perfect. Number, wait a minute, 7. Yo ahorita les muestro todas, voy a ir consignándolas todas acá. Entonces en mis cuadernos les voy a pasar. Letter B, what is customize? 5. Exactly, say there, personalized. Number 3, sorry, letter C. 6. Letters, exactly. Particular way of, Letter D, what is syntax? 8. 8. Perfect. The rules of governing, Now, letter E, what is argument? Argumented. Two. 2. Argument. To know. Atributo de tercero. Tú lo necesitamos para otro. Dejémoslo en stand-by. Cuando no sepa, sigue. Y las 3. son las que analizamos. Letter F, what is width? 1. Exactly, it's a measure. Es lo único que responde por medida. Ay, 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 ay. El ancho, the width es el ancho. Letter G. 2. Exactly, that is 2. Padding is the space between. And letter H. Now, number? 4. Exactly. What is nested? Embedded. It's an adjective. They are adjectives. Es que, de hecho, muchachos, aunque no la supieran, digamos que en un ejercicio les toca esto. Son la única opción, adjetivo, pues yo busco qué rastreo, otro adjetivo. No puedo aparear un verbo con un sustantivo. Sí se puede, pero en este caso son la misma categoría, porque estamos hablando de categorías de palabras, con lo cual es la única opción viable. Nested means embedded. Ok. Entonces, ¿cuál nos queda? ¿Cuál no hemos utilizado? Yo les voy diciendo, 1, ready, 2, ready. Number. Hay uno que no utilicé, un número que dejé de lado. 3. Exactly. Esa es para leer. Argument, a value that a function or a method uses to perform operations. Argument tiene diferentes significados, pero en el contexto de programación se refiere a esto. ¿Ok? Por eso. Yes. Aquí están las respuestas. Entonces, por descarte es esa, por ejemplo, en un momento que tengas un ejercicio así, ya sobró este, ya estoy segura que las otras son, con lo cual es este salió. Siguen con el siguiente ejercicio. Ok, aquí lo que importante es que ustedes aprendan a ser prácticos cuando solventen ese tipo de ejercicios. Ok, esto es básicamente lo que teníamos para hoy. Tienen el link para que por favor... Ay, muchachos, no se les olvide hacer su quiz, pues del reto, que es lo mismo. El segundo reto, ¿y cómo les va con eso? ¿Ya? ¿Ya lo empezaron a tomar? ¿Tienen hasta el domingo? Recuerden que es hasta el domingo. ¿El segundo o el tercer reto? Estamos en semana 4, es el tercero. Tercer reto. Siempre están habilitados miércoles desde las 0 horas hasta el domingo siguiente, o sea, 5 días después. Sería junio 12. El domingo siguiente a las 11:59. Teacher, una pregunta sobre eso. Yes. ¿Es posible ver las respuestas después de que uno realiza el test? ¿Las respuestas correctas? ¿Como para comparar o algo así, como para saber? Voy a preguntar. No las encontré. Y ¿No se bueno, las arroja el ejercicio? sí, yo decía, bueno, saberlas. Pues es porque tengo una duda, pensé que me había ido mejor en el último y no saqué menos de lo que yo pensaba. Ok, voy a La preguntar. vez pasada dijiste que no, que porque ¿No podía? No saqué la 10. universidad había dicho como que no se podía.
creo que tú la antepasada clase dijiste eso. Ah, voy a... Ah, voy a- no, mentiras, era algo del material que te había preguntado, si el material que tú mostrabas las diapositivas se podía compartir. Entonces tú dijiste que ibas a preguntar, pero que no sabía si se podía. Pero de las respuestas de los quizzes o retos, no recuerdo. Lo confundí, perdón. Yo las busqué, pero no las encontré, por eso la inquietud, ¿no? Decía, es bueno saberlo, es una retroalimentación para uno también, ¿no? Ok, voy a preguntarle como si son hay demasiadas restricciones al compartir pues, la información y esto. Digamos, con Sí. estas presentaciones, como les digo, no se puede mandar como tal la presentación, por eso es que no la va Teacher, una tanto. pregunta. Ah, sí. Ah, dale, vale. Teacher, ¿usted tiene el contexto de esos quiz? Porque es que yo no sé si eso es de inglés o de programación. Entonces, yo quedo como ahí como, esto es una respuesta en inglés, no sé. Y si yo me voy al tema de programación, pues hay algo similar. Y uno va a ver y dice, fallé. Sí, porque digamos, si usted nos dice que cómo no juego, pues ahí me fue con sí, con sa, o sea, tirando a mal. Entonces, no sé si el contexto de los quiz o exámenes, uno dice, y lo que hace la compañera Rosa es válido, o sea, ¿en qué hemos fallado? Si yo me estoy diciendo, para mí en programación, esto quiere decir esto. ¿Será que me quedó bueno o me quedó malo? ¿Sí? Y en inglés yo me pongo a buscar la traducción, pues lo que más similar a la traducción es esto, entonces, ¿dónde fallé? ¿Sí? Entonces no sé si usted conoce el contexto de los quiz para que nos dé como una orientación, porque definitivamente yo me siento como perdido. No sé si soy el único y con todo respeto, pero yo me siento mal. Me siento mal porque uno hace como eso a conciencia. Hay tiempo para uno como buscar una ayuda, porque él dice busca ayuda y y uno pues, busca una tradición para uno por si está fallando, le contesto de la descripción de la oración y buscar con las preguntas. Uno dice, esto va asociado con esto. ¿Sabe que le quedó bueno o mal? No sabemos. Y de pronto la que hicimos, ¿no? Al Timarín, como por decir algo, me quedó bueno y esta por ti sí me quedó bueno y no tengo como el conocimiento o no lo estoy asociando con nada. Entonces me gusta